En cada mensaje que Yeshua dicta a las 7 asambleas en Asia Menor, él comienza con elogios sobre las cosas que ellos están haciendo bien, pero luego confronta a aquellos que piensan que la gracia es excusa para hacer lo que ellos quieran. La gracia nunca fue ni será una licencia para violar los mandamientos de Dios. La gracia es un empoderamiento divino para vivir una vida santa, justa y piadosa en medio de un mundo enfermo, torcido y perverso. Su gracia nos permite hacer lo imposible. Yeshua no ignora los pecados de Balán, Jezabel o los Nicolaitas. Les dice que corrijan sus caminos o él personalmente los destruirá junto con sus doctrinas demoníacas. Yeshua puede ser tolerante, pero el rey regresará y usará todos los medios a su disposición para hacer una limpieza general y desechar la basura. Puede ser que su misericordia dure para siempre, pero su tolerancia a la hipocresía tiene sus límites. Ese es el mensaje a las iglesias de Asia Menor en el primer siglo, y ese mensaje es aún más relevante al día de hoy. El fin de la era está sobre nosotros. Cada carta que Yeshua dicta a las 7 asambleas en Asia Menor, él establece su posición y autoridad y la realidad de que él está en medio de ellas y entiende todo lo que está sucediendo en sus congregaciones. La segunda sección de Apocalipsis, las cartas de Yeshua a las 7 asambleas, yo la asemejo al libro de Jueces. A través de Jueces y los libros de los reyes, los enemigos de Israel fueron usados para llevar al pueblo de vuelta a la obediencia a la Torá, las instrucciones del Todopoderoso. Cada vez que abandonaban el pacto, caían en esclavitud. Un juez era ordenado para llamar al pueblo al arrepentimiento y luego ese mismo juez era facultado sobrenaturalmente para liberarlo. El último juez de Israel, antes de que Saúl fuera ungido rey, fue Samuel. Samuel fue instruido para advertir al pueblo de lo que sucedería si elegían a un rey para que los gobernara. Jehová dijo que él era su rey, pero si insistían en tener un rey de carne y hueso, ese rey usaría su poder para abusar de ellos. El libro de los jueces recalca repetidamente una y otra vez una sola declaración, la cual se reitera una última vez en las palabras finales del libro. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El primer libro de Samuel nos revela que el último versículo de Jueces no es del todo correcto. No había un rey de carne y hueso presente con ellos, pero su verdadero rey era el Dios del cielo. Pero como no había rey de carne y hueso en Israel, todos hacían lo que bien les parecía, incluyendo idolatría, robo, adulterio, asesinato, violación, sodomía, y los sacerdotes levíticos vendiendo sus servicios religiosos al mejor postor. Yo considero el libro de Jueces como un libro profético que aborda específicamente lo que sucede hoy. Yeshua no está personalmente presente como el rey de carne y hueso que reinará desde el trono de su padre en Jerusalén. Y debido a que nadie lo ve, cada uno hace lo que bien le parece en sus propios ojos. Yeshua sabe lo que está pasando en su nombre. Las mismas abominaciones detalladas en el libro de Jueces son referidas por Yeshua en sus cartas a las iglesias en Asia Menor, y son las mismas abominaciones que ocurren en la iglesia de hoy. Israel fue castigado una y otra vez cuando abandonó los mandamientos de Dios y adoptó las tradiciones paganas y fiestas babilónicas del culto al sol. Así como el Todopoderoso corrigió a Israel cuando se apartó de la senda, Yeshua también corrige a su pueblo de cualquier manera que sea necesario. Guerras, colapso económico, enfermedades, plagas, sequías, despojo de armas,
e imposición de impuestos hasta el punto de pobreza. Todo está ahí en el libro de Jueces y en el libro de Apocalipsis. Pablo se refirió a las implicaciones proféticas del pasado en sus cartas a los santos en Corinto. Todas estas cosas le sucedieron a Israel y fueron escritas como testimonio e instrucción para nosotros, quienes nos encontramos al fin de la era. Seríamos tontos si ignoramos las lecciones de la historia y las advertencias de Yeshua sobre los problemas que asolarán la tierra antes de que venga a rescatar a sus siervos a la trompeta final. Después de que Yeshua establece su autoridad como el Rey omnisciente, él comienza su exhortación a las iglesias con elogios por lo que han estado haciendo bien. A la asamblea en Esmirna escribió: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. También conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En todas sus cartas, Pablo usa los términos judíos e Israel indistintamente. Judío es un término español antiguo que designa a un israelita que vivía en el reino de Judá, a diferencia de un israelita que vivía en el área gobernada por el reino del norte de Israel. Judea estaba poblada por israelitas de todas las tribus, pero los gobernantes de Judea eran de la tribu de Judá. La primera vez que el término Yehudí o judío se usó en las escrituras fue justo antes de que Jerusalén fuera conquistada por Nabucodonosor y los habitantes de Judea fueran llevados cautivos a Babilonia. En el Evangelio de Juan, el término judío es utilizado principalmente en referencia a la secta de los fariseos, pero la mayor parte del mundo desconoce esta distinción. Pablo, o más adecuadamente Shaul, era un israelita de la tribu de Benjamín, que nació en Tarso y fue educado en la escuela de Gamaliel, en Jerusalén. Shaul se refirió a sí mismo como judío porque fue criado en la religión de los fariseos. Hoy, judío es el término que definía a uno que acepta una de las muchas variaciones de la religión de los fariseos. Aquellos que abandonan el judaísmo o el fariseísmo no son considerados judíos por la vanguardia de su religión, independientemente de su linaje. Hoy se les puede negar la ciudadanía israelí incluso a descendientes directos del rey David por creer en Yeshua, porque ya no son considerados judíos de religión. Ese es el problema de identidad de muchos descendientes israelitas de sangre que confiesan a Yeshua como Mesías. La religión del judaísmo dice que ellos ya no son judíos. Y si las altas esferas del gobierno definen judío como una religión, y de hecho lo hacen, entonces están en lo cierto. Esta crisis de identidad hace que muchos seguidores de Yeshua, que provienen de contextos culturales judíos, acepten los atavíos exteriores del fariseísmo para que se vean y se sientan más judíos. Pero muchas de estas tradiciones hechas por el hombre son contrarias a las escrituras y están en violación directa a las instrucciones de Yeshua a sus discípulos. Pero si se define a los judíos, como está en las escrituras, un descendiente del área de Judea, entonces uno puede ser legítimamente llamado judío mesiánico. Pero independientemente de cómo se defina el término judío, no se puede decir que Abraham fue el primer judío. Abraham fue el primer hebreo, ibrí, el primero en cruzar y salir de Babilonia por orden del Todopoderoso. Del mismo modo, en el libro de Apocalipsis, los hijos de Abraham, por fe, son ordenados a avar, a cruzar y salir de Babilonia. En su carta a Esmirna, Yeshua reconoce que el peso de los insultos vino de aquellos de la sinagoga farisea en Esmirna. Aceptaron una religión apóstata hecha por hombres y se alinearon con el adversario. Shaul escribió a los creyentes en Colosas advirtiéndoles que no permitieran que nadie los juzgara con respecto a la comida, bebida, la forma de respetar un día sagrado, luna nueva o el Shabbat. Ni los paganos de Colosas,
ni los fariseos que seguían las doctrinas y los mandamientos de hombres. Tanto en Esmirna como en Colosas, aquellos que siguieron el judaísmo rabínico en lugar de seguir a Moisés, juzgaron a otros según las reglas y regulaciones que ellos inventaron. Ahora, les pregunto, ¿hay alguna diferencia entre una sinagoga farisea que juzga e insulta a los que no se someten a sus reglas y tradiciones hechas por hombres y una congregación cristiana, cuyas reglas hechas por hombres también sirven para juzgar e insultar a aquellos que no siguen sus tradiciones paganas adoptadas? El mundo cristiano dice ser el Israel espiritual, mientras que el mundo judío dice ser el Israel físico. Reafirmo que estos dos sistemas religiosos hechos por el hombre se han alineado inadvertidamente con las obras del adversario. Yeshua estableció las reglas y habló de manera clara sobre la verdad que separaba los mandamientos de Dios de la religión inventada por los fariseos y los sistemas religiosos inventados por aquellos que llaman a Jesús el Cristo. Pablo dijo que ninguno de estos hombres les juzgue, y Yeshua invalidó sus insultos con uno propio. Ellos son la sinagoga, la iglesia, la asamblea de Satanás. Amigos, eso sí que es un insulto. Y nadie jamás insultó a los religiosos mejor que Yeshua. Yeshua está hablando a verdaderos hombres y mujeres de Dios en la asamblea de Esmirna. No tiene que mimarlos. Comenzó diciendo que Él es el que una vez estuvo muerto, pero que está vivo para siempre. La resurrección es la esperanza de los santos, la esperanza de escuchar: buen trabajo, bien hecho, mi siervo fiel. No temáis nada de lo que habéis de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero sed fieles hasta la muerte, y yo os daré una corona de vida. Yeshua le dijo a sus discípulos que si querían tesoros eternos en el mundo venidero, debían tomar su cruz y ponerse en fila detrás de él. Él dijo: el mundo me odia y me va a matar. El mundo los odiará y también los matará, pero tengan confianza. Yo venceré y gobernaré este mundo. Este no es el llamado tradicional al altar que se escucha en las reuniones de cruzadas evangelísticas. Es algo más bien así. Con sus cabezas inclinadas y sus ojos cerrados sin que nadie mire alrededor, si quiere ir al cielo cuando muera, solo quiero que levante su mano desde su asiento. No queremos avergonzarlo, pero si levanta la mano le pido que dé un paso adelante y me permita orar por usted para pedirle a Jesús que entre en su corazón. ¿Qué tal si usamos un nuevo llamado al altar, como el que Yeshua usó en Esmirna, por ejemplo? Levante la mano si entiende que será insultado, que va a sufrir, que lo más seguro terminará hambriento y sin hogar a causa mía. Pasará un tiempo en prisión sin motivo alguno, será probado en el fuego de la aflicción y su vida terminará antes de que vea el fruto de su trabajo. Pero si es fiel hasta la muerte, será recompensado con la corona de la vida eterna. Ahora que sabe que no va a vivir una vida tranquila y sin dolor, no tema. Tome su cruz, que está en la parte de atrás de la iglesia, arrástrela hacia el altar, mientras nadie tiene la cabeza inclinada y todo ojo está abierto para ver y criticar cada uno de sus movimientos durante el resto de su vida. Todos los cristianos tibios estarán esperando ansiosamente que usted se equivoque para que puedan sentirse mejor consigo mismos. Ahora, este sí es un llamado que dejaría por fuera a los tibios calientabancas para ser salvos. Pero sería mucho menos engañoso que ofrecer el mantra de salvación para entrar por la puerta ancha que he escuchado 1,000,000 de veces desde la niñez. Tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es de gran importancia entender que Esmirna es la única congregación que Yeshua no corrige, sino que elogia y alienta. ¿Por qué?
porque están en plena batalla. Han soportado insultos, persecución, y se les ha prometido más sufrimiento y encarcelamiento injusto a manos de un gobierno corrupto. ¿La motivación? No temas. Sé fiel hasta la muerte, y te recompensaré por la eternidad. Pero, ¿por qué dice que solo tendrán tribulación por 10 días? De nuevo, la parábola de Isaías cuenta la historia mejor. Porque el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Sin embargo, el grano es triturado, porque si no tendría que trillarse con una vara para siempre. Pero hasta esto se logra con la rueda de una carreta, no bajo los cascos de los caballos. Esta es la obra de Jehová Sebaot, el Señor de los ejércitos. Este es un consejo sabio y una estrategia excelente. 10 días de tribulación es un periodo relativamente corto de tiempo. Hay 10 días entre Yom Teruah, el día de trompetas, y Yom Kippur. En una sombra profética del cumplimiento de las fiestas del otoño del Señor, se sugiere una guerra de 10 días que llevará a la nación de Israel al borde de la destrucción. Y a menos que el Todopoderoso intervenga, Israel dejaría de existir. Pero en la culminación de esa guerra, Israel recibirá toda la tierra desde el Éufrates hasta el Nilo. Toda la tierra prometida a Abraham y a su hijo Isaac por un pacto de sangre para siempre. 10 días para los santos de Esmirna representa un periodo de tiempo extremadamente difícil, pero relativamente corto. Un corto periodo de trilla. No se necesita la rueda de una carreta para trillar el comino, pero el pisoteo de los cascos de los caballos es lo que será necesario para aquellos que se niegan a escuchar y obedecer las palabras del profeta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas. El que venciere, no sufrirá la segunda muerte. Shalom, estimados hermanos. Soy Michael Root y es un honor poder llegar a sus hogares a través de este medio para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Tengo más de 40 años de estar enseñando las raíces hebreas de la fe cristiana y habiendo vivido en Israel por muchos años, he tenido la oportunidad de estar en contacto directo con fascinantes descubrimientos arqueológicos e históricos que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. Acompáñeme y camine por las calles de Israel donde anduvieron los profetas hebreos de la antigüedad, e incluso el mismo Jesús, Yeshua el Mesías. Descubra las historias y los secretos que se encuentran en las páginas de las Escrituras y cómo impactan nuestra generación hoy en día. El verdadero evangelio del reino le será revelado de una manera que cambiará su paradigma. Prepárese para un rudo despertar. A Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El trono de Satanás no es un asiento o una silla. Es un edificio que se construyó en el templo de Zeus, donde siervos de Yeshua fueron torturados y asesinados. Zeus era la versión griega del dios sol babilónico Tamuz. Tamuz, la reencarnación de Nimrod y todos sus semejantes posteriores a la Torre de Babel, Mitra, Ra, Zeus y Júpiter, nacieron en el momento del solsticio del invierno, en el antiguo calendario, el 25 de diciembre. A medida que la adoración babilónica al dios Sol se extendió por todo el mundo después de la confusión de las lenguas, las costumbres lentamente cambiaron a través de los siglos.
Pero la adoración al sol original de Nimrod tenía puntos en común que aún se observan en todas las culturas y religiones de la tierra. Estas celebraciones paganas son referidas como abominaciones en las escrituras hebreas. Toeva y Sheketz son una violación directa al primer mandamiento exclamado desde el monte Sinaí. No tendrás otros dioses al Panaí delante de mí. Se nos ordenó ni siquiera pronunciar los nombres de otros dioses ni imitar la manera en que los paganos adoraban a sus dioses falsos, practicando las mismas tradiciones para honrar al Dios del cielo. Él dijo que eso es una abominación, que es repugnante, detestable, pútrido y vil. Todo, desde sacrificar bebés y sumergir los huevos de Pascua en la sangre de esos bebés muertos. ¿Qué tal la adoración de Samhain, el dios de la muerte, el 31 de octubre? Y no olvidemos la misa y el sacrificio de niños el 25 de diciembre. Estas son las abominaciones que los hijos perversos de Canaán practicaron, lo cual provocó que fueran expulsados de la tierra. Estas son las mismas prácticas que causaron la ira del Todopoderoso sobre Israel, tal como se registra en el libro de Jueces. Del mismo modo, los santos en Pérgamo no salieron ilesos de su torcida cultura pagana. Yeshua dijo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cuál es la doctrina de Balán? Balán fue un profeta que fue contratado por el rey moabita Balac para maldecir a Israel a fin de que pudieran ser derrotados y no heredasen la tierra prometida a los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Sin una maldición, no había manera de que pudieran ser derrotados. Balac sabía acerca de la destrucción de Egipto y el cruce milagroso del Mar Rojo sobre tierra seca. Era bien sabido que toda nación que luchaba contra Israel era aniquilada. No podían detenerlos. Balán quería la recompensa lucrativa ofrecida por el rey Balac, por lo que desobedeció las instrucciones del Altísimo y casi fue asesinado por un ángel en la ruta a las 3 reuniones de la Cumbre de Naciones Unidas, donde se suponía que maldecería a Israel. En lugar de maldecir, Balán bendijo a Israel y dijo en su bendición que el Todopoderoso no vio ninguna transgresión en Israel. Esa revelación le dio a Balán la idea de cómo podría obtener el dinero del rey Balac. Balán le enseñó a Balac cómo inducir a Israel a pecar, con lo que quitó la bendición y la protección sobre ellos. La Torá advierte que todos los que están fuera de los mandamientos están fuera de la cobertura protectora de la Torá y están bajo una maldición. Pablo le cita esa misma maldición a los santos en Galacia. Todos los que están fuera de la ley están bajo maldición, tal como está escrito en la Torá. Así como Pablo, Balán también entendió que mientras Israel estuviera dentro de la cerca protectora de los mandamientos de la Torá, ninguna maldición podría caer sobre ellos. Así que Balán le instruyó a Balac a usar a las prostitutas del templo pagano y así seducir a los hombres de Israel para que entrasen a adorar a Baal, a comer de todos sus sacrificios y participar en actos sexuales que están prohibidos en la Torá. Cometer fornicación en hebreo es literalmente involucrarse en asuntos de hervá, actividades sexuales prohibidas que están claramente detalladas en la Torá. Una vez que los hombres de Israel fueron atraídos a los placeres ofrecidos por las prostitutas del templo, violaron los mandamientos de Dios y miles de ellos murieron. Tan pronto que Israel se ocupó de su pecado, ejecutando a los ofensores, mataron al rey Balac y a su codicioso profeta Balán también. En Pérgamo hubo quienes vivieron y promovieron un estilo de vida inmundo y de perversión de la gracia oponiéndose a los mandamientos de Dios. Y esto fue promovido por aquellos que aceptaron la enseñanza y la práctica de los nicolaitas. Donde quiera que se institucionalice la jerarquía nicolaita, el liderazgo eventualmente se involucra en asuntos de hervá, abusando de aquellos que están debajo de ellos.
Esto se ha convertido en una epidemia, en una institución religiosa, la cual también es el pináculo de la jerarquía nicolaíta y de los que cubren sistemáticamente el abuso y tráfico de mujeres y niños. Yeshua le dice a la asamblea en Pérgamo que limpie su desorden, que se arrepienta, o de lo contrario él luchará contra ellos con la espada de su boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas. Para aquellos que vencieren estos desafíos, Yeshua les permitirá comer del maná escondido en el momento de necesidad. Y al final, les dará una piedra blanca, y en esa piedra escribirá un nuevo nombre que ningún hombre sabe, excepto aquellos que la reciben. Es en esta sombría y desolada isla de Patmos que Juan recibió la revelación de Yeshua como el Mesías, el juez todopoderoso que regirá la tierra con absoluto poder y autoridad. Aunque los gobernantes de este mundo conspiren contra Jehová y contra el Mesías, el Todopoderoso se burlará de ellos a medida que sus planes de dominio global son incinerados frente a sus propios ojos. Aquellos que han doblado su rodilla ante Satanás, por su parte del nuevo orden mundial, verán sus esperanzas despedazadas sobre la roca, mientras Yeshua destruye a aquellos que intentan aniquilar a Israel e intentan anular el pacto eterno que Dios hizo con su pueblo. Así es, toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel, y toda nación que se levante en contra de ese pacto se encontrará en el campo de batalla contra el Todopoderoso. Soy Michael Root, deseándole shalom, paz. Nos vemos en el mar de vidrio mezclado con fuego cuando se despeje el humo. Este programa, que esperamos le haya sido de bendición el día de hoy, lleva cientos de horas humanas en producción y postproducción, y esto es sin contar las horas que toma el doblaje al español. Esto solo es posible por personas como usted que apoyan a este ministerio. Nosotros hacemos nuestro trabajo de llevar esto gratuitamente al mundo. Y es por esto que ahora les pedimos que consideren las palabras de Yeshua. Habéis recibido de gracia dad. Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.